Hay en nuestro espacio verde, entre los edificios, un auto recién llegado de Zapala. Ese auto es un Plymouth 34 que corriera el indio rubio, Arturo Cruce. Ese auto en esa condición permanece desde el año 76. Y nosotros, la Fundación Fangio, tiene el compromiso, el reiterado compromiso hoy, de restaurarlo para que todos sepan la carga histórica que tiene esa unidad. Esta unidad, en el año 35, ganó el Gran Premio Internacional a Chile, con Cruce. Se cuenta que rotos algunos dientes de la caja, la primera, la segunda, la tercera, gran trayecto de la cordillera lo hizo marcha atrás y ganó la carrera. Era un hombre a quien admiró mucho, pero muy mucho, por ejemplo, Oscar Gálvez. Y Oscar Gálvez se decidió a correr por haberlo conocido a Arturo Cruce, del quien había escuchado todas las mentas. Así lo cuenta don Pedro Fiore, ¿no es así, maestro? Esta noche eso no estaba preparado. La llegada del auto de Cruce no estaba combinado con la historia de Oscar Gálvez, pero pareciera que sí, que esos extraños hilos aparecen en nuestra corta historia. Hay varios cruces entre nosotros, sobrinas y una nieta. Yo le voy a pedir que se acerque la nieta de Arturo Cruce, María. María hizo una cosa que a nosotros nos sorprendió. En principio recibimos una nota de ella ofertando el auto a esta fundación, diciendo cosas inmerecidas de nuestro grupo de trabajo, pero en suma confiando en que este iba a ser el lugar definitivo de esta unidad. Así que, por decisión familiar, este auto tenía que ser transportado a Balcarce. Se decidió rápidamente, a raíz del contenido de esa nota, que eso fuera de esa manera. Nosotros nos comprometíamos a la restauración, a colocarla en condiciones, ofreció fotos, ofreció historia, y nosotros la sabíamos toda. Así que fue sencillo para nosotros la decisión y la mandamos a buscar hace muy pocos días, una semana. La queríamos tener para hoy aquí. Lo que no sabíamos es que cuando cargaba Furlong el auto, esta señora iba a pedirle al camionero que la trajera a Balcarce. Ella no preguntó a dónde venía el camionero. El camionero primero tenía que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires tenía que ir a Tandil, y de Tandil tenía que venir a Balcarce recién con la unidad para descargarse. Pasó 3 días tras ese auto. Cuando nosotros nos enteramos de todo ese periplo, no sé cómo habrá dormido, si ha dormido. Cuando nos enteramos que el camionero, que no sabía lo que había cargado, lo puedo presentir, se encuentra con que todo un pueblo, Zapala, estaba con pañuelos blancos durante cientos de metros, rodeando la unidad y después, ya en la marcha, despidiendo ese auto. Cuando nos contó que lloró, bueno, nosotros tuvimos la figura de lo que significa Cruce para un pueblo como Zapala, y nos recordaba mucho las palabras de Juan Manuel, que siempre nos decía que estos hombres, los pilotos mecánicos o los mecánicos pilotos, representaban a sus pueblos. Así que vamos a leer algo de Arturo Cruce y le vamos a agradecer profundamente esta actitud a María.
Arturo Cruce, el Indio Rubio, nació el 11 de octubre de 1897 en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, pero por haber vivido la mayor parte de su vida en Zapala, se lo identifica con esta ciudad neuquina. Desde muy joven, su espíritu inquieto, sumamente ingenioso, le permitió llevar adelante varias actividades, entre ellas la mecánica. Pronto se sintió atraído por las competencias y debutó como piloto en febrero de 1927 en una carrera clásica, la Estándar a Mar del Plata, como se la llamaba entonces a una prueba que se disputaba desde Florencio Varela a la Perla del Atlántico en ida y vuelta. Allí Cruce tripuló un Ruby, terminando noveno. En 1935 se corre el Gran Premio Internacional a Chile y esa es la competencia en la que se consagra como piloto. A raíz de algunas intenciones reglamentarias que se insinúan, la concesionaria Plymouth decide presentar 4 autos con techo en el Gran Premio. Los confía a Raúl Rigante, Cástulo Hortal, Augusto McCarthy y Arturo Cruce. Los defensores de los autos de carrera de esa época, biplazas descubiertos y muy alivianados, supusieron que nada podrían hacer aquellas coupé de paseo frente a los preparados. Sin embargo, fue Arturo Cruce, al cabo de las 203 horas que empleó para recorrer los extenuantes 4.500 kilómetros de la prueba, quien se consagrara ganador. Y podemos decir que con buen porcentaje de acierto, se constituyó en pionero y propulsor de las coupé carrozadas que luego ocuparían una época gloriosa del turismo de carretera. Para tener una idea de lo difícil que habría sido aquel triunfo de Cruce, señalemos que su promedio fue de poco más de 22 kilómetros por hora. Ese mismo año, 1935, fue segundo en Entre Ríos, cuarto en los 400 kilómetros de Tres Arroyos y 11º en Paraná. En 1936 tuvo un honroso 7º lugar en el circuito de la Capea en Brasil. Terminó octavo en las 500 millas argentinas, 7º en Tres Arroyos y segundo en Mendoza. En 1937 terminó 11º en el concurso internacional de regularidad entre Montevideo y Río de Janeiro, con una semana de duración, y octavo en las 1000 millas argentinas. En 1938 fue tercero en el Gran Premio del Sur argentino. Al año siguiente ocupó el 11º lugar en el Gran Premio Argentina-Chile por el Sur y 12º fue en el Gran Premio Extraordinario. En 1940, mientras estaba corriendo las 1000 millas, le informaron que había muerto su hijo, que era maestro en Zapala y abandonó para volver a su pueblo. Después de la guerra corre el Gran Premio a Caracas, pero sufre un vuelco en la 7ª etapa, la misma del accidente de Fangio en el que muere Daniel Urrutia, y allí abandona. No se desanima y se prepara para la prueba de regreso, de Lima a Buenos Aires, y en esta finaliza 12º. Nunca más volvió a correr. A su Plymouth, el mismo que le dio aquel gran triunfo en la extensa carrera entre Argentina y Chile en 1935, que le permitió ser el campeón nacional de rutas de ese año, el mismo que lo acompañó en tantas carreras y por tantos caminos, le devolvió su fisonomía original. Pacientemente, con sus propias manos, restauró la vieja coupé y en ella recorrió, ya como un simple viajero, los caminos del sur y muchas veces a la capital federal en recorridos de turismo o en viajes para atender sus negocios, que fueron estaciones de servicio y concesionaria Chrysler. Arturo Cruce quiso mucho, muchísimo a ese auto. Fangio alguna vez dijo que le parecía que los autos tenían vida, y él solía hablarles en las carreras. Si era así, Plymouth del Indio Rubio debió querer mucho a su dueño, pues podemos decir que se fue con él. El día que Arturo Cruce cumplía sus juveniles 79 años, el 11 de octubre de 1976, recorría con su esposa, Juanita Arce, las calles de Zapala en su querido y remozado Plymouth modelo 1934, cuando un camión descargó su furia contra ellos y cortó sus vidas. Abrazado a ellos, deshecho, quedó el viejo Plymouth. Ahí terminaba la vida de un legendario piloto de una época heroica, bohemia, la increíble generación de Cástulo Hortal, Parmigiani, Satusek, Blanco, Riganti y Gaudino, y que se extendió hasta la que albergó a Fangio, Galvez, Marimón, Marcilla, Musso y otros. El día que Arturo Cruce cumplió 79 años, junto a su esposa y con el volantazo de su Plymouth entre las manos, comenzó a ser eterno, el eterno Indio Rubio de Zapala.
noches, yo sacaba la cuenta como podía recién, y si no me fallan las cuentas, hace 63 años, un grupo de amigos con muchísima fuerza juntó plata para que un buen mecánico, pero mejor conductor, pudiera correr el Gran Premio. Y si no me siguen fallando las cuentas, mañana Arturo compraría la Katanga que está afuera. En 7 días la acomodó y, según dicen las malas lenguas, corría 135 kilómetros por hora. Arturo la trató como una reina, siempre. Y la pobre Katanga hace 21 años se enfermó de pena. Pero por suerte, este año, otro grupo de amigos con muchísima fuerza la dejaron venir para que esa reina tuviera su palacio. Yo estoy muy contenta y no voy a hablar nada más que por mí, porque quiero tener el valor de representar a un montón de indios rubios que andan por ahí y por sobre todo al pueblo de Zapala, que debe estar orgulloso porque sabe que en este momento estamos hablando de la petiza. Esa petiza lo que va a hacer en este museo es reproducir y enseñar a la juventud no solamente quiénes fueron Fangio, Gálvez, Campo, Marcilla y toda la gente que no se ha nombrado esta noche, sino qué fue lo que hicieron y, por sobre todo y lo más importante, cómo se portaron. Nada más. Yo todavía tengo los oídos llenos del viento que permanentemente, no sé si castigan o acarician a Zapala. Si ustedes han pasado por allí se darán cuenta que estoy diciendo la verdad. Probablemente la historia quedaría completa si se recordara que la precisión del momento fatídico apuntaba a que don Arturo Cruce y su esposa iban a la iglesia a agradecerle a Dios. Iban a agradecerle a Dios. Ese auto que está allí, yo los invito a que ustedes revisen las cubiertas que tienen, que piensen que ese Gran Premio del 35 todavía debe ser evaluado como corresponde, porque los promedios regulados de las etapas que se hacían en plena cordillera eran francamente mortíferos, y que sí es cierto que en el taller de la calle Acoite, cuando corría 1939, Oscar Gálvez llegó al tallercito y le decía a Juan, mostrándole el diario El Mundo: se corre el Gran Premio, ¿sabes una cosa? Le acabo de dar la mano a don Arturo Cruce, no me la lavo nunca más. Ustedes saben que nuestro querido amigo que nos acompaña hoy es, además de todo lo que ha sido en su vida, escritor, y está pronto a lanzar un libro sobre Carlos Reutemann, programa que estaba planteado para abril y se va a realizar recién en junio de este año. Aquí en nuestro museo, al comienzo de la rampa, está la BT-36 del 71 de la Fórmula 2, aquel auto Brabham que le dio la posibilidad a Reutemann que lo conocieran y lo catapultaran hacia la Fórmula 1.
Así que, don Alfredo, ¿quién mejor que usted para hablar de Carlos Reutemann? Yo me siento feliz, es decir, todavía me asombro que me paguen para ocuparme del automovilismo deportivo, porque es lo más lindo que hay en el mundo. Entre todas las personalidades que uno ha conocido, conoció al piloto de ese auto. Yo voy a precisar que allá por los años 80, Carlos Reutemann abandonó por un momento el equipo Williams, aprovechando un hueco que había en el campeonato de conductores, y vino a correr un rally con un Fiat Abarth 131. Cuando se fue, después de llegar tercero, Walter Roll, que era la autoridad del rally del mundo, declaraba en el aeropuerto de París al llegar después de visitar la Argentina y ganar la carrera: yo creía que la Fórmula 1 era deshumanizada. Y estaba equivocado. Conocí un auténtico deportista. Pudo haber abandonado al rato de largar, porque francamente yo pensaba que podía haber un acuerdo comercial que lo hacía correr a cambio de dinero. No había dinero de por medio. Había el empeño de él por penetrar a este mundo nuestro del rally. Y lo hizo de forma sobresaliente, sin cometer un solo error. Pero lo más importante es que verifiqué que en la Fórmula 1 hoy todavía hay caballeros. Nosotros tenemos una pequeña historia sobre Oscar, yo creo que muy resumida, dada la fama que ambos Gálvez han cosechado en las extensas rutas de nuestro país y de América. Cuando nosotros recibimos las 200 copas de Juancito Gálvez y presentamos su auto el año pasado, recordamos que decíamos y hablábamos sobre Juan diciendo que los 9 campeonatos del TC que él había cosechado lo convertían estadísticamente en el hombre más importante de la categoría. Pero nosotros no dudamos en entender que el más famoso de todos fue el Aguilucho. Es así de don Alfredo. El Aguilucho en el 48 lo estaban esperando en la llegada a Caracas los venezolanos con todo el fervor, increíble fervor, como manifestación de un pueblo hacia un hombre que llevaba al segundo casi 3 horas o más de 3 horas. A partir de aquello, de Caracas en adelante, Oscar Gálvez se convirtió en el hombre top del automovilismo. Para nuestro gusto, cuando se hablaba de Fangio Gálvez o de Gálvez Fangio, estaban refiriéndose exactamente a Oscar. Qué puja la de Chevrolet Ford, qué puja la de Gálvez y Fangio, y qué amistad, hermosa amistad, generaron entre ellos. Nosotros una vez a Juan Manuel Fangio, contrariando todos los dichos que popularmente habían surcado nuestro territorio, referido al accidente aquel famoso de Caracas, le preguntábamos a Juan, y Juan nos decía: ustedes saben que cuando yo fui a correr con él a Brasil, la Getúlio Vargas, dormíamos en la misma cama, no teníamos recursos, fuimos de patriotas y los premios no alcanzaban para los gastos, nos ayudaron. Así que
Aquella rivalidad se convirtió con los años en una hermosa amistad. Nosotros quisiéramos escuchar un poquitito de eso. Es un día de felicidad para mí, como puede ser para todos los argentinos. Habiendo visto cómo es el Museo Juan Manuel Fangio, es una honra para la Argentina tener la Fangio y tener este museo tan hermoso que no creo que haya ninguno como este en toda Latinoamérica. Hay dos apellidos excluyentes en el automovilismo argentino, Fangio y Gálvez. Entre las antiguas paredes de esta casona valcarceña se atesora la historia deportiva de Juan Manuel Fangio. Aquí, muchas veces junto al propio protagonista, hemos contado 1000 hazañas del más grande piloto de la historia de la Fórmula 1 internacional. Hoy queremos incorporar a este templo del automovilismo la imagen viva de un auto que perteneció a otro grande, Oscar Gálvez. Había nacido el 17 de agosto de 1913 en Buenos Aires, en el hogar formado por don Marcelino Gálvez y doña María Rafaela Orlando. Oscar Alfredo, Tito, como lo llamaban en su casa, tenía 2 hermanos mayores, Marcelino Luis y Alejandro, y 2 menores, Juan y Roberto. Aún no tenía 20 años Oscar, al igual que todos sus hermanos, ya trabajaba en el modesto taller de autos que su padre tenía en el porteño barrio de Caballito. Allí Oscar y Juan, más tarde se sumaría Roberto, comenzaron a apasionarse por la mecánica y al mismo tiempo por la velocidad, pasión esta que despuntaban en las picadas, que por entonces estaban de moda durante las noches, a escondidas de la policía, en las avenidas palermitanas o en la recta frente al hipódromo de San Isidro. En 1937, Oscar, que ya tenía edad para poder correr, interviene en el Gran Premio Argentino de Carreteras. En la etapa inicial todos se preguntaron extrañados quién era ese flaquito de bigotes que marchaba primero asombrando con 3 horas 1 minuto entre Buenos Aires y Rosario. En la segunda etapa, después de caer en una zanja, salir y superar varios inconvenientes, tuvo que abandonar. Pero a pesar de ello, el récord a Rosario le estaba diciendo que se podía. Juancito, que era menor de edad, no lo pudo acompañar en ese debut, pero entre 1938 y 1940 sería el copiloto de su hermano para ir formándose y luego aparecer en 1941 con identidad propia y para completar entre ambos la conquista de 14 campeonatos argentinos de TC. Pero hoy nos ocuparemos de Oscar, dueño de la admiración de millares de argentinos que se regocijaron con su intrepidez y su habilidad. Aclaremos que no solo en triunfos y en hazañas es muy difícil encontrarle parangones. Es preciso reconocer en él la más convincente artesanía mecánica que hubo entre los pilotos de aquella generación. En Oscar Gálvez es imposible definir que fue primero, si mecánico por vocación o piloto por instinto. Si como piloto fue excluyente, como mecánico mostró una genialidad que fue mucho más allá de coser un bloc o armar un diferencial en minutos. Esa genialidad es la que le reconocieron los aficionados y los que saben las técnicas para armar un auto de carrera. Desde su comienzo como volante, Oscar Gálvez tuvo que pelear por todas sus victorias. Jamás encontró una carrera. Luchaba en la vanguardia y cuando venía atrás. Por eso el público, su público, lo esperaba aunque fuera el último en pasar. Entre el TC, incluyendo etapas de grandes premios y los monopostos, en los que también fue exitoso, corrió más de 300 carreras en nuestro país y el exterior, y ganó más de 100. Esto significa que alcanzó el triunfo en una de cada 3 presentaciones. Ganó 7 grandes premios de carreteras,
Conquistó 5 campeonatos argentinos de TC en los años 1947, 48, 53, 54 y 61. Y en otras 6 temporadas fue subcampeón. Pero no es solo por los triunfos y hazañas que alcanzó tanta popularidad. Fue su carisma y su extrovertida personalidad lo que lo proyectaron a ese peldaño de la fama que otorga calidad de ídolo y que es solamente para algunos elegidos. Oscar Gálvez dejó de correr en octubre de 1964 a los 51 años, pero ha sido y seguirá siendo referente obligado del automovilismo nacional. De Oscar Gálvez tenemos solamente 3 copas. Esta es una de ellas. Pero ahora vamos a tener este auto, que es el que simboliza, el número 3 simboliza lo que fuera el 48 de Oscar Alfredo Gálvez, el aguilucho. Al volante, Toto Fangio. Acompañante, Pedro Brizard. Campeonatos de 1947 y 1948. Luego con otros autos lograría los títulos del 53, 54 y 61. Recordemos que con el Ford 40 semi original corrió 15 carreras, de las cuales 5 fueron grandes premios. Ganó 4. Los grandes premios Internacional a Chile en 1947 y en Lima, Buenos Aires en 1948. La Mar y Sierras de este mismo año y las 1000 millas de 1949. Finalizó segundo en 4 competencias, tercero en 2, cuarto en otros 2, quinto en 1, decimocuarto en otra y no terminó solamente uno, la Buenos Aires-Caracas, en la que fue desclasificado. Corrió 50 etapas, ganando 14 y resultando segundo en 11 oportunidades. Maestro. Yo todavía hoy recibo cartas de gente grande que tiene guardada esta imagen, la imagen del auto de Oscar por cualquier camino de la patria. Gente de lugares desolados, perdidos, cuando 25, 30, 40 años atrás el país tenía distancias que eran mucho más grandes que las de hoy, cuando modernos métodos y sistemas de comunicación nos acercan. Yo pienso que Oscar, y con Oscar su gente, fue la que auténticamente colonizó el país. Colonizar es dar cultura. Oscar hizo conocer la Argentina a los argentinos. Por eso no quería abandonar jamás, simplemente porque sabía que lo estaban esperando y no quería decepcionar a nadie. Llegamos al momento
culminen esta noche en este último acto. La Fundación Fangio, en adhesión a la sexta Fiesta Nacional del Automovilismo, desea rendir un homenaje sentido a don Alfredo Parga. Es cierto lo que él dice, lo trajimos un poco engañado. Él tendrá que tolerarnos en eso. Es muy merecedor de nuestra simpatía, de nuestro afecto, de nuestro cariño. Este hombre, de una larga trayectoria como periodista y, como decía, como escritor, es un ejemplo para todos nosotros. Es uno de los hombres que rescató siempre Juan Manuel. Nosotros sabemos que este hombre era principalmente un dactilógrafo y era un taquígrafo. Así que de esa habilidad él comienza a modelar lo que iba a ser su profesión y su extraordinaria pasión, el automovilismo. Una noche nos contó en Olavarría que estaba en las 129 palabras por minuto como dactilógrafo y que el récord mundial eran 143 palabras. Es admirable que este hombre no se haya rendido ante la computadora todavía. Se maneja con la vieja máquina de escribir. No sé si no tiene una Underwood por ahí o una Olivetti. Él lo sabrá contar. Pero ustedes saben lo que significan 129 palabras por minuto. Fantástico. Son las cosas, las habilidades. Y como le decía hoy en el viaje cuando lo fui a buscar a Mar del Plata, su tremenda experiencia, su conocimiento y su memoria. Hay muchas cosas juntas, vinculadas con toda la historia del automovilismo de 40 y muchos años de profesión. Y hoy la Fundación Fangio quiere invitar a Ruth Fangio para que le haga entrega a nuestro amigo, querido amigo, de una moneda que contiene la efigie de don Juan Manuel Fangio, que fue autorizada por la Federación Internacional del Automovilismo decía, por la Federación Internacional y encabeza la historia grande del automovilismo histórico del mundo, esta moneda. Pipí es la mujer que, junto con su hermana, con sus sobrinos en Buenos Aires, acompañó a Juan todo el tiempo. Es ahora nuestra consejera en la Fundación Fangio, a partir de esta nueva etapa que anunciáramos. Así que, en su doble condición de consejera y de hermosa compañera de Juan Manuel, hizo entrega en este momento a don Alfredo Parga de esta moneda de plata. Presidente actual de la Fundación Fangio, Antonio Mandiola, arquitecto Antonio Mandiola, por favor. Tenemos un presente para usted, un recuerdo, para su oficina, para su casa, no sé, usted decide. Es esto. Queremos leerle que
es en reconocimiento a su personalidad, a su profesionalismo y a la pasión dedicada al automovilismo. Estamos todos muy agradecidos y que esta noche sea su mejor noche, por lo menos así lo pretendemos. Gracias. Uno es incorregible, no puede cambiarse. Después de empezar con los autitos de juguete a los 5 años, no puedo cambiarme. Además, no quiero cambiarme. Yo decía que el ingeniero me había traicionado, porque él me había propuesto que viniera acá a acompañarnos un rato y dijera algunas palabras. Porque ellos saben que me gusta decir algunas palabras, nada más. Pero muy hábilmente, como un excepcional ministro de Relaciones Exteriores, sin utilizar el francés, civilinamente ayer introdujo la palabra homenaje recién, y ahí yo prendí una lámpara roja, porque me di cuenta que algo se estaba tramando. Y esta tarde, en los cuartos de un lugar muy querido por Juan Manuel, a solas con mi sombra, entonces preparé lo que nunca hago, porque siempre me gusta decir lo que siento. Pero acá tenía que venir con un libreto para contrarrestar esta trampa tendida por el ingeniero Barragán y toda su banda. Para no traicionarme, me preparé ayuda de memoria. Me reconozco alumno de muchos, pero maestro de nadie. El punto de partida mío es en 1954, la víspera del Gran Premio de la Argentina, cuando por primera vez cruzo una pista y me acerco el viernes a la tarde a un hombre que todavía no se había quitado el casco, que estaba solito al lado de su auto. Me presenté y en forma ingenua le pregunté qué podía pasar en la carrera. Me puso una mano en el hombro y me llevó con él. Fuimos caminando hasta la curva de la confitería. La Argentina en aquel tiempo tenía acreditados 11 periodistas para el Gran Premio de Fórmula 1. Entonces, con toda la paciencia del mundo, me fue explicando qué tenía que yo observar para comprender cómo era una carrera de autos. Cómo tenía que estudiar el frenado de los coches, la acelerada, el ancho que guardaba cada piloto con relación a la cuerda, que me fijara cómo cada uno iba consumiendo sus cubiertas, que llevara control de todo sin desperdiciar a nadie. Y como regalo, me dijo, vení cuantas veces quieras. Y así fue. Volví muchas veces. A las 48 horas de aquel primer encuentro, yo ya entraba con mucha confianza porque me miraba, se sonreía, me guiñaba un ojo, como era su costumbre, y ¿qué necesitas? Y saber qué puede pasar. Y entonces me dijo, mira, ¿ves aquellas nubes que están allá en el fondo? Si a mitad de carrera se vienen para acá, voy a ganar yo. Llovió y ganó él.
Y desde entonces compartimos un montón de cosas. Él vivió la desazón que yo sentí cuando mi diario no contribuía para las 84 de Nürburgring, cuando él encabezaba la lista de gente que podía aportar dinero para que se corriera en Alemania. Compartí con él el centenario del automóvil, compartimos las 84 horas de Nürburgring. Les cuento siempre que uno de mis orgullos fue alguna mañana despertarlo y llevarle el desayuno a su cuarto, gracias a la gentileza de esta señora embajadora, y encontrarlo con su pijama celeste y en su coquetería decirme, pero mira que estoy despeinado. Y dije, a mí qué me importa, si yo podía conversar horas con él. Y entre otras cosas saber que le podía contar una y otra vez dos anécdotas que lo tenían como protagonista y que a él le encantaban. Una era la de un título que yo había puesto para una especie de biografía de él para Brasil, en la que yo contaba historias del Rey Eterno. Le gustaba ese título. Y la otra era mi cuento cuando alguna vez me llevó a Frankfurt a despachar material que en aquel entonces venía en los aviones, y entonces le decía yo, Juan Manuel, hoy entrega una librería, y usted sabe que siempre busco los libros de auto, y volvía con el taxímetro y era mexicano el taximetrero, y entonces me dice, ¿qué lleva ahí? ¿Libro de auto? Y, Argentina, Fangio, sí. Fangio es el mejor de todos. Y le digo, ¿por qué es el mejor de todos? Es el único que está vivo. Y Fangio se reía. Ese curso de periodismo lo empecé en 1954, pero en realidad había comenzado un rato antes, cuando todavía los pantalones eran cortos. Ricardo Lorenzo Borocotó, Pedro Fiore, Alberto Salotto y Miguel Ángel Merlo son algo así como los 4 puntos cardinales para que yo pudiera aprender geografía, historia y ciencias humanas, conocer a la gente, acercarme al corazón de la gente. Pensar cada mañana cosas que me decía este hombre. Cuanto más das, más vas a tener. Puedo dar fe que es cierto. La bendita profesión de periodismo me hizo conocer 43 países y lugares que solamente podía alcanzar antes mi imaginación. Siempre había pensado en ser periodista sin darme cuenta. Tercamente estoy tratando de serlo. Soy un poco gallego, pienso que todavía tengo algunas carreras por desarrollar, persisto en la demanda, siempre hay gente que me sigue enseñando, estoy lleno de proyectos, que es una forma, como me decía Juan Manuel, de tener la cabeza ocupada, y recordar aquello que para mí es ley. Que no soy maestro de nadie. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Los invitamos para mañana a las 8 de la noche. Va a haber una entrega de premios a los campeones de las distintas categorías de nuestro automovilismo nacional aquí en este museo. Así que están todos convocados. Gracias. Perdón. No se me vayan. No se me vayan. Perdone que le escriba el protocolo.
Este señor es don José Muñiz, corrió la Caracas. Tiene 80 jóvenes años y hace 48 horas, además de emocionarme con todo lo que me contó de la carrera y de los 2.200 kilos de support, terminó dándome una imagen de la Patagonia trágica cuando él tenía 5 años y allá en Piedra Buena alcanzó a ver los rebeldes que se acercaban a su pueblo. Lo presento con orgullo porque si a la ida no tuvo toda la suerte que debió haber tenido, a la vuelta terminó 11º, demostrando que también en el sur había gente que sabía manejar muy bien. Pero por encima de todo eso está lo otro. Para mí es un héroe de la Caracas. Y por eso pido un aplauso para él. Río Gallegos. Gracias entonces.